de la sombra, así que se las voy a disipar el día de hoy. Básicamente es una combinación de ambas técnicas que habíamos visto. Evidentemente lo que tenemos que hacer es jugar con sombra paralela, darle la configuración para que la sombra paralela quede, digámoslo así, bastante marcada. Y con el mouse, ahorita les voy a mostrar cómo se hace, con el mouse separamos la sombra. Al estar separada, la vamos a poder generar y crear una nueva capa, ¿sí? Ahí es donde la transformamos y la vamos a poder echar con la nueva capa y de ahí podemos darle un cierto degradado para que se vea más como una sombra dentro de la máscara, de una nueva máscara. Entonces vamos a ir justamente a la imagen que les pasé y la vamos a abrir. ¿Listo? Bien. Esta imagen la podemos poner en un nuevo documento si ustedes gustan o podemos crear una nueva capa para que sea nuestro fondo y a esta misma imagen le vamos a dar justamente el efecto de sombra paralela. Como ustedes pueden ver, aquí está la sombra. Nosotros podemos jugar dentro de las configuraciones con la opacidad para que sea más fuerte, más clara. El ángulo de la sombra, a qué lado va a ir. A lo mejor la puedo dejar ahí. La distancia de la sombra. ¿Sí? El grosor, digámoslo así, cómo se va agrandando y el tamaño. Entonces yo puedo dejarla en una que se vea bastante definida. Igual con la misma herramienta puedo mover un poquito más la sombra si así lo requiero. Lo que les aconsejo en todo caso es que los pies estén casi como si estuvieran sobre o detrás de los mismos pies de la muñeca, ¿sí? De la modelo en este caso. De ahí le doy OK y sobre ese efecto vamos a crear una nueva capa, ¿sí? Con clic derecho, crear capa. Y se va automáticamente a crear una nueva capa. Esa nueva capa con control T yo la puedo modificar. La puedo echar, la puedo ir acomodando, ¿sí? La puedo hacer un poco más pequeña tal vez. Y puedo ir jugando con esta opción que les decía en la anterior clase del acordeón. Puedo ir justamente bajando la sombra para que vaya echándose, procurando no deformarla, obviamente, ¿no? Una vez que yo ya la tengo relativamente acomodada, puedo seguir dándole la perspectiva que yo desee. Dice, ¿Sí? va a disculpar que salí un ratingo, mi padre me mandó a comprar algo y la dejé aquí a mi cuñada, pero no sabía activar el micrófono. No, me dijo que ahorita tomó lista. Sí, Tiago, no te preocupes, era para confirmar si estaban bien escritos sus nombres. Voy a volver a abrir para que lo puedan revisar. Bueno, Lisa, muchas gracias. ¿Está bien Tiago Polo Rocha? Sí, Lisa. Perfectísimo, Tiago, gracias. Okay. Bien, una vez que yo ya tengo, obviamente, esta opción donde ya la sombra la he puesto como yo deseo, simplemente puedo poner con la capa seleccionada una nueva máscara. Como ustedes ven, se va a poner en blanco. Yo puedo seleccionar la silueta y con la herramienta de degradado que no termine en transparencia, sino que sea entre negro y blanco, puedo darle un degradado. Y es así el efecto de la sombra que yo puedo
trabajar, ¿sí? Como ustedes pueden ver, es una mezcla de opciones entre justamente la que habíamos visto de manera manual y la que es como efecto. Pero ahí está, ustedes ya pueden ver que de esa misma manera yo puedo ir justamente dándole efectos de sombras a los objetos con una silueta definida, ¿sí? Otra cosa que puedo hacer también es justamente bajarle un poco la opacidad si así lo deseo. Y para, en el caso de que así lo quisiera también, darle un desenfoque que no sea muy alto para que tenga ese efecto. ¿Se entiende, chicos? Perfectísimo. Perdón, se me fue la ventana. Como pueden ver, realmente como Marquito nos decía en la anterior clase, es una forma sencilla en la que nosotros podemos tener una silueta bien marcada para una sombra. Y bueno, evidentemente la intención es que nos vayamos apoyando. Ustedes han podido ver que tenemos diferentes formas en las que vamos sacando las sombras. Aquí, por ejemplo, yo la estoy viendo un poquito chueca esta. La puedo arreglar un poquito más para que quede un poquito más acorde a los pies. ¿Sí? Y ustedes pueden ir justamente variando, acomodando. Por ahí tal vez la ven un poquito clara, pueden oscurecerla. ¿Me entienden? Sí. Buenas noches, Marquito, ¿cómo estás? Uh-huh. 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 Y se la baja. Genial. Del pie. Y ahí queda cabalita. Perfectísimo, Marquito. Claro que sí. A ver si por ahí. Claro que sí. A ver. Aquí tenemos la capa. Y déjenme ver dónde está mi herramienta de transformación. Ay, ya la he perdido. No. ¿Dónde está? Chicos, se perdió la herramienta de transformación. Aquí. Debe ser la de perspectiva, deduzco yo. A ver, vamos a ver. No. La misma opción de control T. Distorsionar. Ahí está, miren. Exacto. Perfectísimo. Ahí la tenemos mucho más rápido inclusive, ¿no? Genial, Marquito. Muchas gracias. Ahí está, chicos. Súper, Marco. Muchas gracias. Gran aporte. Ahí está, chicos. Entonces pueden ver, vuelvo a hacerlo para que les quede claro. Tenemos la capa de sombra. Le damos control T y con clic derecho vamos a la opción distorsionar. Tomamos la imagen desde la punta superior y la bajamos. Le damos enter y ahí la acomodamos. Ahí está. Mucho más rápido aún, ¿sí? Genial. Bien, chicos. Realmente cuando nosotros vamos trabajando Photoshop, por eso les decía una y mil veces, hay muchas cosas, dependiendo a lo que nos dediquemos, que las van a ir usando mucho más que otras. En lo personal, a lo largo de los prácticamente, les diría 10, sí, más o menos 10 años que llevo trabajando con Photoshop, yo me he ido mucho más a la parte comercial, ¿sí? Me dedico principalmente a trabajar justamente piezas publicitarias para Facebook hace ya más de 5 años. Y por eso les decía a lo largo de las clases, ustedes van a ir teniendo herramientas que las usan constantemente, porque mucho va a depender para qué ustedes vayan a utilizar el Photoshop.
Em, Evidentemente, el Photoshop es una herramienta muy, 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 muy grande, chicos, con la cual ustedes pueden ir trabajando desde fotomontajes hasta línea gráfica, desde ilustración hasta 3D. Pueden ir, por ejemplo, trabajando GIFs animados. Hay muchas, muchas opciones con las cuales ustedes van a poder trabajar Photoshop. Y evidentemente hay muchas más herramientas que van a utilizar que otras. Por ejemplo, en lo personal, la mayoría de las herramientas que yo uso es la de movimiento, la de texto, la pluma, tampón de colonación, ¿sí? Son las que más uso, las que más uso. Entonces, realmente a veces es como que uno se acostumbra a utilizar ciertas herramientas y otras las deja a un lado. Y eso también va de la mano con la comodidad con la que ustedes vayan trabajando. Por ejemplo, yo les decía, desde este panel pueden tener la información, pero también pueden tenerlo desde el cuentagotas. Tenemos diferentes opciones, ¿sí? O por ejemplo, como la anterior clase hemos visto que desde acá podemos crear nuevas capas con estos filtros, pero también pueden trabajar desde acá. Usualmente yo trabajo desde acá, ¿por qué? Porque trabajo con los atajos de teclado, por ejemplo, ¿no? Entonces se me hace cómodo trabajar desde acá. Hay otros diseñadores que trabajan desde acá porque justamente utilizan diferentes capas. Entonces, realmente con el paso del tiempo, ustedes se van a ir familiarizando más y tienen que practicar y practicar y practicar constantemente, chicos, para que así se les vaya haciendo mucho más fácil. La verdad es que dentro de todo, si les soy muy honesta, como en algún momento les decía, yo he vuelto a estudiar Photoshop para poderles dar la clase, porque si bien yo llevo trabajando tantos años en Photoshop, como les decía hace ratito, uno se acostumbra a usar ciertas herramientas y para enseñar yo tengo que saber mucho más de lo que siempre sé, evidentemente, chicos, ¿no? Entonces, como les decía, lo importante es que ustedes vayan definiendo, vayan familiarizándose. Por ejemplo, algo que les voy a mostrar ahora que ustedes van a poder trabajar son las piezas corporativas. En lo personal, yo nunca hago piezas corporativas en Photoshop, yo las trabajo en Illustrator. Pero hay muchos diseñadores que trabajan sus piezas personales o corporativas en Photoshop. No es restrictivo, ¿me entienden? Entonces, por esa misma razón, ustedes tienen que conocer para poder ir eligiendo. Hay muchos diseñadores, por ejemplo, que trabajan sus presentaciones en Illustrator. Hay otros que trabajan en InDesign. Entonces, hay variables, chicos. Y por eso mismo es que también ustedes, al familiarizarse con el programa, van a poder ir definiendo cuáles son las cosas más cómodas para ustedes, ¿sí? Ahora, como les había pedido en la anterior clase, que tengan una línea prácticamente definida, que tengan claro sobre qué empresa, o ya sea real o un proyecto que ustedes tengan, para poder crear las piezas gráficas, es importante que tengamos, como les decía también en la anterior clase, tener claro qué vamos a hacer. De acuerdo a lo que nosotros tengamos claro qué vamos a hacer, vamos a poder saber para qué necesitamos el Photoshop. Les había mostrado justamente esta pieza, que era una pieza, una línea gráfica con la que, perdón chicos, alguien escribió. No hay ningún problema, Marcelita, tranquila. Les decía justamente esta pieza gráfica con la que yo les estaba mostrando un poquito de la introducción a lo que es justamente la línea gráfica dentro de lo que es Photoshop. Siempre y cuando ustedes tengan claro qué quieren hacer, van a poder generar líneas gráficas, ¿sí? Vamos a arrancar con el diseño de tarjetas personales. Las medidas usuales para tarjetas personales están entre
8 por 5 centímetros, es decir, 8 de horizontal por 5 centímetros de altura, o en su defecto hay algunas tarjetas que utilizan 9 centímetros de ancho por 4 centímetros de alto. Principalmente las trabajamos de 8 por 5. Como sabemos que va a ir a impresión, tenemos que trabajar en la más alta resolución. Como sabemos que va a ir a impresión, tenemos que trabajar en CMYK. ¿Listo? Una vez que elegimos modo de color CMYK, por defecto nos va a jalar el Coated, lo que les decía del Pantone. Simplemente le damos OK a nuestro documento. Entonces vámonos al Photoshop. Podemos crear un documento nuevo con Control N y ponemos primero que sea en centímetros. Segundo, teniendo clara la medida de 8 por 5, vamos a poner 8 de base por 5 de alto. Nuestra resolución tiene que ser 300, que es la óptima. Y nuestro modo de color CMYK. Le damos crear y se nos va a abrir un documento en blanco con las medidas. Entonces permítanme ir al escritorio. Ahí. ¿Dónde están mis tarjetas? Perdón, chicos. Pensé que los había puesto ahí, pero creo que están acá. A ver. Bueno, sí. Si la imagen es de 1200 por 1200, por ejemplo, es mucho más grande. Por ejemplo, si yo estuviera trabajando en píxeles, sería 945 por 591, lo que es 8 por 5. Entonces, sé que esa imagen es más grande. Por ende, esa imagen yo la voy a poder hacer un poquito más pequeña. Y eso no se va a pixelar, no hay ningún problema. Eso va a quedar al 100% bien. Entonces, ¿qué cosas tengo que tener en cuenta cuando yo voy a trabajar una, por ejemplo, en este caso, tarjeta personal? Obviamente, la mayoría de las tarjetas personales tienen una parte delantera y una parte trasera. Una vez que yo tenga una línea gráfica clara, voy a poder utilizar las herramientas adecuadas de acuerdo a lo que yo he definido. En este caso, por ejemplo, yo estoy utilizando el logo de una dentista, que este logo ya estaba hecho, evidentemente. Entonces, yo me estoy basando en sus colores corporativos. La verdad es que explicarles un poquito a detalle lo que es la creación de un logo, chicos, nos tomaría tranquilamente 6 meses de clases, porque la creación de una marca es compleja. Por eso yo no les he pedido que realmente realicen un logo y trabajen sobre una marca, porque eso es toda una gestión. Evidentemente un diseñador puede trabajarla en 3 días, puede trabajarla en 2 días, pero trabajar sobre una parte teórica con naming, estudios del branding y todas esas cosas es complejo. Entonces yo por eso les pedía que tengan el proyecto claro en sí. Si ustedes ya tienen un loguito, genial. Si ustedes no tienen un logo, pueden trabajar algo bastante sencillo. ¿Cómo podemos trabajar algo bastante sencillo? Con los textos, chicos, por decirles que yo quisiera que mi logo sea Nerak, ¿sí? Que es mi nombre al revés. Entonces yo puedo ir buscando tipografías que me ayuden a que yo me sienta identificada con ese logo, ¿sí? Esto les digo de una manera inicial, lógicamente. Entonces por ahí a lo mejor, miren, esta se ve bien.
Ustedes me dirán, profe, las tipografías que hay usualmente en Windows no son muy buenas. Vámonos a esta página. Esta página la van a encontrar y les va a servir mucho. Se llama dafont.com, así tal cual, dafont.com. Y aquí tienen una variedad de tipografías para descargar, gratuitas, de uso libre, con las cuales ustedes van a poder trabajar algún logo que sea sencillo. Simplemente lo que tienen que hacer es entrar a alguna de estas que les guste, o si quieren pueden ir buscando dentro de las que salen en un inicio. Por ahí a lo mejor yo quiero unas que sean sin serifas, y acá yo quiero que se vea justamente la opción de mi logo o mi nombre en este caso, y me va a mostrar cómo se vería mi nombre con determinado tipo de tipografía. Ahí está. Entonces yo veo, me gusta una y la puedo descargar. Es bastante sencillo. Simplemente veo que se descargue en mi escritorio, le doy guardar, se descarga como archivo comprimido, le doy doble clic, se va a abrir, aquí está la carpetita, y simplemente el archivo, ya sea OTF u OTT, le doy doble clic y le doy instalar. Listo. Entonces, obviamente, ya de por sí el programa la va a reconocer. En el caso remoto que no la reconociera, ustedes pueden justamente cerrar el programa y volverlo a abrir. No hay ningún problema y ahí lo va a reconocer. Se llama Asonix. A ver, la tipografía no me quedó muy clara. Caramba. Asonix, sí. Entonces yo simplemente lo que voy a hacer es con mi herramienta texto, selecciono Asonix y la elijo. Y con eso ya está, ¿sí? Evidentemente, como les decía, trabajar un logo es un tema complejo, pero ustedes en este momento pueden hacer algo sencillo como lo que les estoy mostrando acá. Una buena tipografía elegida nos puede ayudar muchísimo cuando nosotros queremos trabajar un logotipo que sea sencillo. Con base en ese logotipo, nosotros podemos ir trabajando una línea gráfica que va de la mano justamente con lo que nosotros estemos ofreciendo. No se olviden que cuando nosotros estamos creando un logo, si bien, como les decía, para explicarles a detalle nos tomaría mucho más tiempo, pero cosas que tenemos que tomar en cuenta es que tiene que tener una personalidad. Por ejemplo, si yo estoy haciendo un logo para, por ejemplo, un estudio de diseño, tendría que tener un sentido más como es un diseñador, ¿me entienden? Si yo estoy haciendo un logo para una empresa, un doctor o algo así, pues también tendría que tener más sentido para ese tipo de personalidad. Usualmente los doctores son personas serias, son personas formales, eso va de la mano con lo que habíamos visto con respecto al color, por ejemplo, en la anterior clase. Todo ese tipo de detalles, ¿cómo les diría?, de información que tengamos, nos va a servir. Eso es súper importante, chicos. Si me permiten mostrarles mi logo personal, ¿dónde está mi portafolio? Este es un logo que yo he creado hace muchos años atrás pues para mí misma como diseñadora, ¿sí? Les puedo dar un resumen de cómo yo lo he creado, bajo un análisis de muchos factores que van de la mano con mi personalidad. Por ejemplo, mi mamá a mi papá le dice mono, por un lado. Por otro lado, a mí me gusta una banda que se llama Korn, que utiliza la R al revés.
y yo decidí utilizar la K al revés. Y da la casualidad que dos de sus músicos, uno de ellos se hace llamar Monkey, mono, y el otro se hace llamar Head. Y además de eso, KM son mis iniciales, Karen Murillo, ¿sí? Entonces, esos puntos, esos factores, cuando yo los analizo, en este caso es una marca personal, pero cuando yo los analizo, me van ayudando a dar una personalidad a la marca. Y ese tipo de cosas tenemos que tener en cuenta. Por ejemplo, Vania subió un trabajito que había hecho de una fotocopiadora. Chicos, el hecho que sea una fotocopiadora no quiere decir que no vaya a tener personalidad. Puede tener personalidad, ¿sí? O de repente, por ejemplo, les voy mostrando diferentes logos de los que he ido trabajando. Este es justamente para una amiga que le trabajé el logo de su empresita y con una línea gráfica que es bastante sencilla porque prácticamente es este circulito que es como un dulce, la L que es como un dulce que va de la mano con su personalidad, ¿sí? O por ejemplo, a ver, ¿qué otro logo por ahí les puedo mostrar? De acá no, ningún logo, a ver. Este otro que es de una empresa boliviana que exporta todo este tipo de cereales y demás cosas, ¿no? Fíjense, es algo muy sencillo, pero que ya va teniendo una personalidad. Todas esas cosas son súper importantes, chicos, para que ustedes puedan sacar, obviamente, unos mejores resultados. A ver si les muestro otros logos por ahí que he trabajado. Creo que aquí tengo algunos. Por ejemplo, este de Altifibers, que lo hice hace muchos años, que era de una empresa que hacía textiles con camélidos en La Paz. Este que es de una empresita pequeña, familiar, de mi hermana, que hace este tipo de comidas. Después, bueno, este que les había mostrado. Este que era para justamente un evento. En lo personal, este nunca me gustó, pero pues el jefe así lo quería y así se hizo, pero ahí está. Este para un cirujano, em, este que le he dado como un rediseño, este que es para un estudio de yoga. Ustedes tienen que ir buscando una personalidad para sus logos. Eso les va a servir mucho, ¿sí? Ahora, evidentemente, en esta clase no vamos a ver necesariamente la creación de logos. Espero que ustedes tengan una base de eso. En el caso que no la tuvieran, vamos trabajando pasito a pasito. Como les decía, una forma en la que pueden ayudarse a ustedes mismos es con una buena tipografía. En el caso, como Carmiñita consultaba si podía ser para una telefónica, por ejemplo, no hay ningún problema, porque ese logo ya está hecho, entonces tenemos que darle una personalidad, algo diferente, para que sea algo que se identifique. Ahora, yendo a la parte gráfica en sí, cuando nosotros estamos hablando de una tarjeta personal, tenemos que tener la información muy, muy clara. ¿Y esa información cuál es? Tenemos que tener un logo, el nombre de la persona a la que pertenece la tarjeta, el cargo o la profesión o lo que ustedes gusten, por ahí el WhatsApp o teléfono, lo que ustedes gusten como información y la dirección, porque es una tarjeta de presentación, ¿sí? Muchas veces hay personas que se hacen tarjetas solamente con la cara frontal, no con la cara de atrás. En el caso que quisieran hacer una cara de atrás, por ejemplo, yo proponía trabajar con el logo de la misma empresa y algo muy limpio, muy sencillo, que sea un juego de colores, nada más. Una vez más, como ustedes pueden ver, ustedes tienen que ir ordenándose, poniendo los nombres a cada capa y si ustedes quieren trabajar en el mismo documento,
divídanlo en carpetas. ¿Por qué? Porque una vez que guarden para JPG, que es el formato para impresión, van a poder guardarlas por separado. ¿Sí? Hasta aquí, preguntas, chicos. Aquí está el JPG de la parte de atrás y aquí está el JPG de la parte de adelante. Preguntas. Claro que sí, Anita. Yo he ido trabajando con capas, ¿sí? Aquí está mi capa de fondo, aquí está el rectángulo gris, aquí, bueno, ese texto no estaba. Aquí está un círculo, aquí está el nombre de la doctora, los datos, el otro círculo y el logo, ¿sí? Todas esas capas estaban sueltas. Lo que yo he hecho es darle Shift y con la carpetita las he agrupado. Para que yo tenga un orden, a ese grupo le he puesto frente. He creado otras nuevas capas para la parte de atrás. Y sobre la parte de atrás he trabajado el fondo azul y el logo con el fondo azul. Esas dos capas las he unido y las he agrupado. Eso es todo. Todo lo trabajamos en capas. Ahora, si ustedes no llegasen a sentirse cómodos trabajando todo en un solo archivo, también pueden crear otro y que esta se llame tarjeta personal frente y este otro se llame tarjeta personal atrás. No hay ningún problema, chicos. Ustedes van a ir conociendo su comodidad a la hora de trabajar. Como les decía, yo les recomiendo, eso sí, que tengan orden en su trabajo. Si van a trabajar ambas caras en el mismo documento, que cada cara vaya en su carpeta correspondiente. Si solo van a trabajar una, evidentemente no necesitan que vayan una carpeta y pueden abrir otro documento. ¿Sí? Sí, Jim. Uh-huh. La manera más adecuada es que nos vayamos a archivo, guardar como, y aquí elijamos la opción JPG y la guardamos, ¿sí? La vamos a guardar en el escritorio y la guardamos. Nos va a decir si es que le vamos a dar algún fondo, mate, dentro de lo que viene a ser justamente las opciones de blanco, negro, etcétera. Lo dejamos por defecto, ninguno. Vemos la calidad de la imagen dentro de las opciones. Pueden ponerlo al máximo, no hay ningún problema. Los formatos de opción, si quieren vaselina estándar, optimizado, progresivo, déjenlo por defecto en estándar y simplemente le dan OK. ¿Por qué? Porque no se olviden que estamos trabajando a una alta resolución y aunque al programa le hemos dado un tamaño en específico, si yo, por ejemplo, le doy previsualización, miren lo grande que se ve. Se ve enorme. Entonces, si yo la mando desde el mismo Photoshop, puede que el programa la tome como si fuera de este tamaño. Y a la hora de imprimir, me va a imprimir en medio tamaño carta. En cambio, si yo la abro en JPG y la mando a impresión, ahí sí me va a salir en el tamaño que corresponde. ¿Me entienden? Entonces, obviamente la idea es que se imprima en el tamaño que le estamos mandando. Ahora, ojo, si vamos a imprimir en nuestras casas, por ejemplo, podemos acomodar en un Word varias de estas JPG que entren para que yo optimice mis hojitas,
¿sí? Entonces puedo abrir el Word. Perdón, chicos, mi memoria RAM está chinchoso hoy día. Vamos a ver. Puedo abrir un Word y en ese Word yo puedo ir justamente acomodando mis tarjetas. Si es que lo voy a hacer en casa, evidentemente. El Word me acepta el archivo JPG, no así el archivo de, de Photoshop, el PSD. No lo acepta, ¿me entienden? Pero no se olviden que el Word, al ser otro programa, posiblemente me redimensione el tamaño, me baje la calidad del color. Fíjense cómo aquí ya no se ve como se veía el azul. Ahí está mejor. Bueno, no sé por qué de lejos se veía más opaco. Ahí está, sí está bien. Pero a ver, vamos a ver en qué tamaño me la ha tomado. Sombras, view, review. No estoy muy segura en el tamaño que la ha tomado la imagen. Creo que está más pequeñita. A ver. Aunque no, creo que está en el tamaño. Sí, no la ha redimensionado, está en el tamaño. Siempre uno tiene que hacer esas revisiones. Que la tomen el tamaño que corresponde, que el color se mantenga, si es que lo hacemos de forma casera. Siempre tenemos que tener cuidado. Ahora, otra cosa que yo también les aconsejo es que cuando ustedes quieran mandar a una imprenta profesional a imprimir, hagan la prueba primero en una impresorita casera. ¿Por qué? Porque aunque el color no va a salir al 100% bien, vamos a poder encontrar algún error posiblemente de texto, de typeo. Por ejemplo, en mi caso me tocó hace un tiempo atrás hacer una tapa de CD. Les voy a mostrar un poquito dónde estaba eso. Que justamente por las imágenes lo trabajé en Photoshop. Creo que está acá, esta. Y lo que yo hacía era hacerme un dummy. ¿Qué es un dummy? Es una maquetita. Entonces imprimía en mi casa, en una impresora caserita, y lo que hacía era imprimir por delante, por detrás y doblarlas para ver si quedaban la cara y la contracara como correspondía, por ejemplo, ¿sí? Porque si por X o Z razón yo mandaba a imprimir con errores, a mí me colgaban. Entonces yo tenía la necesidad de hacer lo que correspondía, una impresión caserita para revisar que todo esté en orden, todo este texto, la cara contra cara, dónde va a quedar justamente la parte donde se dobla, la parte interna, la parte externa, todos esos detalles. Y para eso sí les recomiendo que impriman de manera casera. No necesariamente tienen que irse a Word, pueden hacerlo desde el mismo JPG, como les he mostrado cuando ustedes abren un JPG directamente, perdón, no sé qué ha pasado que me salía, aquí está, me sale directamente en el tamaño que corresponde, porque ya el archivo está guardado en centímetros en el tamaño que corresponde. Y simplemente puedo mandar a imprimir para revisar que esté en orden, ¿sí? Bien. ¿Qué otro tipo de materiales podemos trabajar en Photoshop? Por ejemplo, tenemos lo que vienen a ser los volantes. Perdón, ahí está la presentación. Tenemos las hojas membretadas y tenemos los volantes. Entonces, para una hoja membretada usualmente tenemos el tamaño de la hoja carta. El tamaño de la hoja carta son 21.59 centímetros por 27.94 centímetros. De la misma forma, a 300 de resolución. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Principalmente asegurarnos de las medidas de nuestros documentos, ¿sí?
Una vez que yo tenga la medida exacta de 21.59 por 27.94, que es tamaño carta, yo voy a poder trabajar bajo la misma línea gráfica mi hoja membretada. ¿Qué aspectos tengo que tomar en cuenta cuando tengo una hoja membretada? Evidentemente, una hoja membretada principalmente es para que yo pueda trabajar documentos que vayan en esa misma hoja, ya sea una carta, un memorándum o X o Z, dependiendo, ¿no? Una factura, no sé, una orden de compra, dependiendo de mi rubro. Entonces, evidentemente, la hoja membretada no tiene que cubrirse al 100%. Podemos jugar con elementos que vayan en la parte superior, en las esquinas, en el centro, que no ocupen más de alrededor de unos 3 centímetros de alto, es decir, hasta por aquí, ¿sí? Y de la misma forma en la parte inferior. Es lo mejor que pueden hacer. Ahora, si digamos yo quisiera que mi gráfica vaya, por decirles, del tamaño de la hoja, no se olviden que yo voy a imprimir texto encima. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bajarle la opacidad. Una opacidad aproximada para que permita ser legible es un 10%, hasta un 15% de opacidad, porque mi texto va a seguir siendo legible. Si yo le voy subiendo la opacidad a mis elementos, mi texto se va a ir perdiendo, ¿sí? Si yo le voy subiendo, se va volviendo mucho más notorio y el texto que yo estoy teniendo se va a ir perdiendo. Entonces tengo que tener en cuenta justamente que a mayor opacidad de mis elementos, mi texto es más legible. De la misma forma, la hoja membretada, a la hora de guardar, se la guarda con archivo guardar como JPG. E inclusive muchas veces hay personas que dicen, pero es que yo no sé cómo voy a mandar desde Word con esta imagen, o sea, ¿cómo puedo hacer si yo la necesito en una carta? Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos justamente importar, ¿sí? Entonces nos venimos aquí, importar, insertar imagen. Y como está trabajada en el tamaño que corresponde, no vamos a tener mucha complicación de acomodarla. ¿Dónde está la? A ver, perdón chicos, las voy a volver a guardar directamente en el escritorio para mostrarles. Y eso obviamente a mí me va a facilitar para que las personas que no pueden trabajar sobre Photoshop o no pueden trabajar sobre algún otro documento o mejor dicho, programa de Adobe, entonces yo simplemente lo que hago es justamente eso. La puedo importar desde Word. Ay, no la encontré. ¿Qué pasó? ¿Dónde está? Pues sí, la acabo de guardar. Perdón, no sé dónde está, chicos. La acabo de guardar y no la encuentro, esa hoja membretada. Se me ha perdido. ¿Qué ha pasado? Ah, no, sí, dentro de clase. Ahora sí la vamos a guardar entonces en el escritorio. Ahora sí, ya. Entonces, yo simplemente lo que hago justamente es desde Word importar como imagen esa carpeta, esa hoja, ¿sí? Y se tiene que acomodar
al tamaño que corresponde. ¿Ven cómo ahorita está más pequeña? Por eso les decía, si van a interactuar con Word, tienen que tener mucho cuidado porque el programa muchas veces redimensiona lo que hemos trabajado. Entonces yo tengo que volver a cuidar de que no se me desconfigure mi archivo, ¿sí? Y así es como yo puedo ir interactuando con otros programas. Ahora, otra de las cosas que evidentemente podemos trabajar en el programa son los volantes. El volante yo lo he trabajado con una línea gráfica bastante similar al de la gráfica en sí. ¿Dónde está mi volante en PSD? A ver. Bueno, aquí lo tengo, si no me equivoco. Aquí está. Este es el volante. Las medidas del volante usualmente son alrededor de entre mitad tamaño carta o cuarto carta, ¿sí? Entonces, un 10.5 por 14 centímetros es un buen tamaño, ya que nuestra hoja carta mide 27.94 por 21.59. Y de la misma forma tenemos que trabajar a 300 de resolución. ¿Qué cosas puede tener un volante? Tiene que tener nuestro logo, si ustedes gustan algún tipo de información y servicios, si no, simplemente pueden poner un llamado a la acción. ¿Qué es el llamado a la acción? Es algo que hace que el cliente quiera interactuar con nosotros. Entonces, por ejemplo, dentro de las cosas que yo he trabajado acá, era 50% de descuento en los servicios en los servicios de esta dentista. Evidentemente esto no es real, es una muestra que les he trabajado, pero puse, ¿no? Por este mes tenemos descuentos únicos. Disfruta de tu sonrisa. 50% de descuento en esta odontóloga y además, obviamente, aquí yo pongo reservas y la dirección. Son llamados a la acción. Ahora, esto no quiere decir que el volante no puede ir con más información. Puede ir con más información. Por decirle, si yo hubiera querido, le podía poner limpieza dental, no sé, por decirles implantes dentales, diferentes tipos, ¿sí? de servicios que realizan. Uno tiene que definir si su línea gráfica la quieren más limpia o más cargada. Eso ya va a depender de ustedes. Pero por la experiencia que les digo, yo les aconsejo que procuren trabajar su línea gráfica lo más limpio posible. Porque las personas, chicos, tenemos sobresaturación de color y de sonidos todo el tiempo. Cuando estamos en la calle, las bocinas de los autos, en La Paz los gritos de los chicos que ayudan al transporte, tenemos los bocinazos, tenemos el mismo ruido de la ciudad. Además de eso tenemos los edificios, las casas, el cielo, las montañas, los árboles, la gente. Todo eso nos genera un ruido donde no encontramos algo que nos calme. Entonces, cuando hablamos de publicidad, muchas veces la publicidad la cargamos con mucha información, con muchas imágenes, porque estamos acostumbrados a eso. Y en realidad, por eso muchas veces la gente no quiere leer, porque les ponemos tanto texto que prefieren dejar de leer ese texto y simplemente se fijan en la imagen. O simplemente botan el volante y chau, y perdimos un potencial cliente. Por eso es que yo les recomiendo por experiencia que procuren no poner mucha información. Procuren poner qué tipo de información. Obviamente el logo y un llamado a la acción, algo que haga que el cliente reaccione, ¿sí? Además, obviamente, la información de contacto. Eso es lo principal que les aconsejo, tanto en Facebook como en su comunicación.
Obviamente hay variables, chicos, esto no es una regla. Cada uno con el paso del tiempo se van a dar cuenta si les funciona o no les funciona. Si ustedes pueden tener una comunicación clara o una comunicación un poquito más cargada, no hay ningún problema de eso. Por ejemplo, en este post que les mostraba la anterior clase, que era para Facebook, simplemente yo había puesto que tu sonrisa muestre tu felicidad. Nada más. Es un copy que es parte de, obviamente, lo que viene a ser el tema de dentistas. Y ya en el caption, que es el texto que va por aquí arriba, yo podía poner, por ejemplo, este mes tenemos descuentos de hasta el 50%, escríbenos en este link. Y con eso yo ya estoy cerrando la idea, ya estoy completando la idea. Y eso ayuda a que mis clientes me quieran leer. Y yo les digo por experiencia y estoy segura que a ustedes les pasa lo mismo. Muchas veces cuando ponemos mucho texto, la gente no lee. Les pongo un ejemplo, permítanme entrar a Facebook, a una página de las que yo trabajo. En lo personal yo no hago estos diseños, los trabajo con un compañero, con un amigo, y él hace estos diseños justamente por la misma razón de que, perdón chicos, de que él ya conoce a su público, ¿sí? Mentira, no sé por qué no la... Aquí está vista previa. Entonces, si ustedes se fijan, tiene un orden, tiene, ahorita que carga, tiene un orden, tiene el llamado a la acción, tiene el texto claro, pero cuando ustedes ven un arte que tiene muchos elementos y encima tiene un texto pesado, muchas veces no quieres leerlo. A lo mucho leen últimos días de promo. Del resto tal vez ni lo leen. Entonces muchas veces me ha pasado que las personas me dicen, ¿qué promoción tienen este mes? Habiendo leído. O me dicen, ¿cuánto cuestan las 2 pizzas grandes? Pudiendo haber leído el monto. O me dicen, ¿es para delivery? ¿Tienen envío? Porque justamente cuando cargamos mucho, la gente no lee, chicos. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando estamos trabajando. Yo les aconsejo que procuren trabajar sus piezas lo más limpias posible. Eso les va a servir mucho para una buena comunicación, ¿sí? No les digo que eso sea prohibido, no señor, porque esta pizzería trabaja con una línea gráfica así y les va muy bien. No es que no haya consultas, pero procuremos que sea lo más limpio posible. Se los digo por experiencia. Esto no quiere decir que se sientan cohibidos de no hacer las cosas que ustedes quieran, porque yo les estaría coartando su creatividad si fuera así. Pero les aconsejo, ¿por qué? Porque a más limpio la gente sí va a leer. ¿Listo? Hasta aquí, chicos. Preguntas, consultas, comentarios. Sí, Jimmy. Perfectísimo. Justamente cuando nosotros tenemos, por ejemplo, una imagen como esta, le vamos a quitar el efecto, la podemos trabajar con una máscara. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo hacer? Puedo, con la herramienta de degradado, perdón, al revés es esto, darle justamente esa opción en la que se vaya transparentando, ¿sí? Esa es la forma en la que yo puedo ir trabajando mis imágenes. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a volver atrás. Selecciono mi imagen, le doy una nueva máscara de capa, me va a salir justamente eso, para que mi degradado vaya dentro del marco de la imagen y no sea que cope todo, la vuelvo a seleccionar, voy a la herramienta de degradado, me fijo que esté obviamente con el degradado de transparencia y simplemente
le voy dando ese degradado. ¿Se entendió? Con todo gusto. Ahora, por ejemplo, yo ahorita estoy con el 100% de opacidad. Si yo le bajo la opacidad, evidentemente va a bajar ese degradado, no va a ser tan alto, tan fuerte, tan notorio. Entonces ahí yo puedo, obviamente, ir jugando en el caso de que así quiera trabajar. Como les decía, es importante seleccionar la forma, porque si yo, por ejemplo, no seleccionara la forma y sobre la capa yo le doy el degradado, me va a jalar mucho más allá de la misma imagen, ¿sí? Por eso es importante que tengamos la forma seleccionada para que el degradado cubra solamente lo de la selección. Esa es la forma en la que podemos ir trabajando con degradados. ¿Alguna otra consulta, chicos? ¿Preguntas? Uh-huh. Anita, fíjate si estás con la opción lineal acá arriba. Es posible que estés con alguna otra opción de estas. Fíjate si es eso. Si no, porfa, nos puedes compartir tu campaña. ¿Perdón? A ver, ¿nos puedes compartir tu pantalla, porfa? Claro que sí. A ver. Ah, ya. Lo que sucede es que en tu nueva capa que has creado de la sombra paralela, en la nueva máscara de capa, no tenías seleccionada la silueta. Entonces, a ver si puedes ir hacia atrás. Ahí. Seleccionas la silueta. Entonces vas con la manito sobre la capita que está con la sombra. No con esa, con el mismo de movimiento. Ahí llevas tu mouse de movimiento hacia la capa. En tu panel de capas. No, la sombra déjala donde estaba. Eso, ahí, con ese dedito y haces clic. Déjala donde está esa capita. Hace control, clic. La de lado, donde está la sombra, la de al lado, ahí. Tranquila. Ya. Si no te sale de esa forma, lo vamos a hacer con una herramienta de selección rápida. Entonces, control D y te vas a cualquier herramienta de selección rápida. Si quieres el rectángulo, por ejemplo. O el pincel, mejor dicho, la varita, uno de los que gustes, para que seleccione la silueta. Si quieres la de selección rápida o la de varita mágica, no hay ningún problema. Le haces clic sobre la sombra para que la seleccione. Eso. Ahora te vas con el mismo mouse, ahora sí sobre la capa de máscara. Ahí. Exacto. Y ahora te vas con la herramienta de degradado. Fíjate que tu degradado está con muchos colores. Entonces ahí podemos buscar el que esté en básicos, en la carpeta de básicos, por ejemplo. ¿Qué opciones te da? Ahí te da el blanco y el negro. Le puedes dar OK. Y ahora sí, de los pies hacia la cabeza, jalas la herramienta. O en este caso, que está a la inversa, de la cabeza hacia los pies. Lo deseleccionas
y ya tienes la sombra ahí como corresponde. ¿Listo? Con gusto. Muy bien, chicos. ¿Alguna otra consulta, duda, pregunta? ¿Cómo vamos? Me gustaría, chicos, que ustedes me puedan ir comentando sobre su línea gráfica. ¿Cómo les está yendo? Antes que sigamos. ¿Tienen algunos logos, algunas ideas? ¿Algo definido? Cuéntenme, por favor. Sí, Vania, lo observé. Bien, a ver, ¿me permites mostrarles a los compañeros para que lo ponga en pantalla? Perfecto. Gracias. Perfecto, Vania, muchas gracias. Bien. Como les decía, chicos, justamente Vania nos compartió su trabajo como base dentro de lo que era el logo. ¿Qué detalles nosotros podemos tener en cuenta? Por ejemplo, ella está utilizando una tipografía que es bastante alegre y ya le ha dado una personalidad al logo, ¿sí? Pero aquí yo tengo unas pequeñas observaciones en el sentido del color, por ejemplo. Esta Dora se me pierde con el fondo, no es muy legible. Entonces tenemos que tener cuidado cuando manejemos contrastes de color, ¿sí? Ese tipo de detalles pueden cambiar mucho la percepción cuando estamos trabajando. Aquí, por ejemplo, yo encuentro tres tipos de tipografías diferentes. Por ahí, a lo mejor, podríamos simplemente tener dos. Entonces, para ello, habría que hacer una elección adecuada de esta y de esta sacar una variable de su familia. ¿Cuál es la variable de su familia? Me voy a ir al programa y les voy a mostrar, por ejemplo. Aquí yo tengo esta tipografía, que es la Marriott Pro, y aquí cuando yo entro al ladito voy a encontrar sus variables. Entonces tengo la condensada itálica, la bold condensada, la ligera, la regular, la itálica. Estas variables a mí me permiten que cuando yo tenga una familia tipográfica, no voy a tener mucha variación de tipografías. Por eso es importante que tengamos en cuenta eso. También otro detallito que te aconsejaría es que le bajes un poquito a estas chorreaditas de tinta como flores, porque tienen mucho peso visual, muchísimo. Cuando nosotros, como cualquier ser humano en el mundo, vamos a ver algo, nuestra vista hace un recorrido desde la izquierda superior hacia la derecha, bajamos y salimos. Entonces, al tener mucho peso visual acá, usualmente vamos a mirar más esta punta que esta otra. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de que justamente procuremos que este elemento no sea tan fuerte. Y yo le encuentro mucho contraste de estos colores con estos colores. A lo mejor sería bueno que tú manejes estos mismos colores en esto mismo. Y no necesariamente el fondo lo tengas que poner verde, lo puedes dejar blanco, ¿sí? Y eso va a ayudar a que haya justamente lo que les decía hace rato, ¿no? Más respiro visual. Ese respiro visual nos va a ayudar a que las personas vayan leyendo los servicios. Eso ayuda mucho, chicos. Como les decía, muchas veces cuando utilizamos mucho color, muchas formas, no es que sea, ¿cómo les diría? No es que sea necesariamente pesado, pero sí, cuando nosotros vamos a querer leer, nuestra cabecita ya no va a querer leer. Se va a quedar en la parte que diga fotocopiadora ya. ¿Sí? Esto ya no lo va a querer leer.
Entonces tenemos que evitar que nos suceda eso. Más bien lo que tenemos que generar es que las personas lean el todo. Lo que yo te aconsejaría, Vania, en todo caso, es que manejemos tal vez a lo mejor que vaya fotocopiadora en negro y ya en color, ¿sí? O en todo caso, si tú quieres, digamos, como que darle mucha fuerza de color, tal vez o variables, puedes utilizar la palabra fotocopiadora con una tipografía más sencilla, más simple, no tan bold, no tan llamativa, para que más bien en todo caso ya sea lo llamativo. Por eso hay que ir dándole una vuelta a las cosas, hay que ir jugando. Por eso mismo les decía, el crear un logo nos puede tomar mucho tiempo, chicos. La verdad me hubiera gustado poderles dar realmente mucha teoría de eso, pero es complejo porque desde el nombre, desde la creación del nombre, hay que hacer todo un trabajo con un brief, el manejo mismo del branding, eh, muchos aspectos igual de la misma forma entre teóricos y prácticos, porque tendríamos que trabajarlo en Illustrator, ¿me entienden? Son muchos procesos, muchos pasos. Entonces, lo que yo puedo hacer, justamente que ya estamos casi al borde de terminar nuestras clases, es ayudarlos a que ustedes le den un buen toque a sus trabajos y que tomen en cuenta justamente esos detallitos que yo pueda ir aconsejándoles para que si ustedes también tengan mejores resultados, ¿sí? Me gusta mucho la personalidad que le has dado, porque realmente cuando yo veo este diseño, siento una persona joven, por el mismo hecho que se llama, ya pienso justamente en una temática cristiana, entonces es un joven alegre, cristiano, ¿sí? Esa es la personalidad que yo veo de la marca, del logo, de la intención. Pero tenemos que también tener cuidadito con estos detalles, como te decía, del manejo del color. A veces porque sentimos que se ve vacío, lo ponemos y se ve ya también como cargado, digamos. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta, porque lo más importante, yo creería, para tu información, para el cliente, es justamente fotocopiadora ya y este tipo de servicios. Esto, si bien es bonito, a mí me gusta ese diseño, pero no es relevante para tus clientes, ¿me entiendes? Entonces tenemos que bajarle el tamaño para que no tenga tanta presencia en el diseño. ¿Se entiende, Vania? Súper. Bien. Sí, claro que sí, Anita. Compártenos tu pantalla, por favor. Ujú, ujú. Ya. Ujú, ujú, ujú. Ya. Ujú, ujú. Me gusta el color. ¿Sabes qué? A ver, te voy a poner algunos parámetros. Me gusta el manejo del color, me gusta el diseño de la parte del ISO, del dibujo en sí, pero no siento que termine de encajar con la tipografía. Los siento muy separados. Cosas que tenemos que tomar en cuenta a la creación de un logo es que tiene que ser una sola imagen, todo unido, no que vayan dos elementos juntos y eso se sienta aparte. Entonces, a lo mejor tendrías que dar una vuelta a la tipografía. Me parece que es un poquito... ¿qué tipo de regalitos van a vender? Ya, ya. Ujú, ujú.
Ya, entiendo. ¿Sabes qué sensación me da a mí? Que fueran regalos artesanales, que fueran regalos como joyitas, como cosas así. No sé si es por la tipografía que me da esa sensación. Entonces, tal vez sería bueno darle una vuelta a la tipografía y tal vez al mismo tamaño del liso, del regalito. Lo veo muy grande y la verdad es que en realidad lo que tiene que llamar más la atención a lo mejor es el nombre. Y para reforzar la idea, en este caso, sería bueno que pongas un tagline. Un tagline o eslogan es esa liniecita textual que dice, por ejemplo, no sé, por ahí regala, eh, no sé, regala algo diferente de modo virtual, alguna cosa así, ¿sí? Un regalo digital, algo que refuerce la idea de lo que es la empresa. Eso te va a ayudar mucho para que la gente termine de comprender qué es. Porque como te digo, si yo lo veo así, yo pienso que son joyas, que es algo más artesanal, que va de la mano con, no sé, con joyitas hechas a mano y cosas así. No me da la sensación de que son justamente ediciones de videos y todo eso. Entonces, habría que darle la vuelta, tal vez por la tipografía y reforzar con un tagline. Y lo que te aconsejaría es que si por ahí puedes achicar un poco la parte del regalo en sí, va a quedar bueno. Me agrada mucho el diseño del regalo, pero lo veo muy grande con respecto a la tipografía. ¿Sí? Ujú. De Da Font. Ujú. Solo veo lo de Photoshop. Perfecto. Ya. Ujú. Esa misma. Ujú. Sigue teniendo mucho peso visual el regalo. Tal vez si la pusieras en la parte superior del regalo, o en todo caso el regalo lo giraras, lo achicaras un poquito y fuera hacia en línea con la Y, podría variar, podría variar. Dale esas vueltitas para ver cómo va quedando. Eh, Me gustan mucho los colores elegidos y si, digamos, al tener un tagline, a lo mejor sería que vaya por encima el nombre y por debajo en una línea pequeña que pueda ir regala algo digital o regala un video, no sé, algo así, ¿me entiendes? Que refuerce la idea. Creo que esa tipografía es amarillo, no estoy segura si ese es el nombre. De la tipografía, sí, creo que es amarillo, no estoy segura. Ujú. Súper, súper, muy bien, Anita. A ver, dame un segundo. Creo que ese es, a ver, amarillo. No, no, no es amarillo la tipografía. Igual de todas formas, chicos, permítanme volver a compartirles mi pantalla. Muchas veces sucede que nosotros tenemos un logo que nos gusta o una tipografía que nos gusta y no la conocemos, no sabemos cuál es. Hay otra página que se llama What Font Is. Entonces, bueno, aquí nos sale justamente y lo que podemos hacer es subir nuestro JPG
para que la página vaya encontrando qué tipo de tipografía es. Posiblemente no nos dé la tipografía tal cual, pero sí nos va a dar tipografías similares, ¿sí? Esa es otra página, What Font Is. Háganme recuerdo que les pase por el WhatsApp los dos links de ambas páginas para que ustedes las tengan como páginas de consulta, al igual que la de imágenes y la de vectores, que son Pixabay, y la de FreePik, que son las más comunes en el mundo del diseño, pero que a ustedes les va a servir. Háganme recuerdo, chicos, cuando terminemos la clase, así les paso. No sé si alguno de ustedes más me quisiera mostrar, chicos, algún avance, alguna idea. Calladitos están, no sé si los he perdido. ¿Me están escuchando? Están trabajando. Eso, me encanta que me digan que están trabajando. Bien, chicos, quería mostrarles también la opción de el GIF animado. ¿Cómo nosotros entramos a este timeline, que es el que yo tengo acá abajo en mi programa? Ustedes lo van a encontrar en el menú Ventana, ¿sí? Y aquí abajo les va a salir la opción de línea de tiempo o timeline, como ustedes gusten. Y ahí les va a abrir justamente la opción para GIFs animados, ¿sí? Que es esta. Permítanme subir un poquito esto de la pantalla. Y les va a abrir justamente una línea de tiempo o timeline. Es ahí donde nosotros vamos a poder crear nuestros GIFs animados justamente. Entonces, permítanme, voy a abrir el que yo tenía como ejemplo que he utilizado. Aquí tendría que estar. Creo que es este. A ver, vamos a abrir. Entonces, ¿cómo yo voy creando un GIF animado? Es algo que nos puede tomar o muy poco tiempo o mucho tiempo. Cuando ustedes tienen, justamente voy a abrir un nuevo documento para mostrarles la línea de tiempo vacía. Cuando ustedes tienen su línea de tiempo vacía, aquí nos va a salir justamente crear una línea de animación. Y automáticamente les va a salir un cuadradito blanco, ¿sí? Que dice número 1 y aquí está en 0 segundos. Entonces, yo voy jugando con las capas. Mi primera capa, como ustedes pueden ver, la primera es la única que está encendida. Las otras están ocultas. Y por ende, mi primer cuadro solo muestra la primera capa. Cuando yo quiero crear un segundo cuadro, de la misma forma que este signito de más me crea una nueva capa, aquí me va a crear un nuevo cuadro, el 2. Por ende, en la capa 2 yo la voy a activar y la 1 se va a apagar. De la capa 3, de la misma manera, se va a activar la capa 3 y la 3 de la tercera ventana para mi GIF. Si yo quiero crear la ventana 4, de la misma forma activo mi capa 4 y activo esta opción. Y de la misma forma la 5. Entonces, ¿qué elementos puedo tomar en cuenta? Por defecto me viene el programa con la opción que se repita una vez. Nosotros le podemos poner forever, para siempre, ¿sí? Siempre. Y aquí yo puedo comprobar, dándole play, cómo se va a ver la animación. Evidentemente,
como les decía, aquí ustedes pueden, donde está en 0, 0 segundos, ustedes pueden definir el tiempo que le quieren dar al GIF animado. Yo puedo poner para todos los cuadros que vaya a, por ejemplo, 0.5 segundos. Entonces compruebo, le doy play y va a mostrarme la animación. ¿Sí? Ahora ustedes me dirán, profe, ¿y cómo voy creando mis capas para que vayan apareciendo los elementos? Tal cual como hemos estado trabajando con la copia de capas. Entonces, por ejemplo, de esta misma que era el volante, lo que yo he ido haciendo es duplicar las capas. No se olviden que en mi volante estaba toda esta información. He ido duplicando las capas y he ido eliminando los elementos que no quería que vayan teniendo. Los acomodo, las capas en el orden que yo deseo y al crear un nuevo cuadro se va creando justamente una nueva capa. Un nuevo cuadro, voy encendiendo y apagando mis capas. ¿Me dejo entender? Perfecto, chicos. Esa es la forma en la que yo puedo ir trabajando GIFs animados. Este es de los más sencillos de los que he trabajado. He llegado a tener GIFs animados de hasta 200 capas porque era necesario que vaya apareciendo. Era como un movimiento de una cajita que se iba abriendo y va saliendo una hojita, ¿sí? Se puede trabajar desde lo más sencillo hasta lo más complejo. Pero esencialmente, lógicamente, lo que tenemos que hacer es ir jugando con los cuadros que se llaman frames y con las capas de acuerdo a los elementos que querramos que cada capa tenga. Podemos darle, como les decía, el tiempo que querramos a cada una de las capas y además, por ejemplo, yo puedo darle una transición diferente a cada una de las capas. Entonces, si yo tengo el frame 1, el cuadro 1 con el cuadro 2 y me vengo a estos puntitos que están al lado de aumentar cuadro, me va a salir una opción en la que yo puedo crear, agregar otros cuadros, otros frames. Aquí la herramienta me dice cuántos frames quieres agregar. Yo le pongo, por ejemplo, 3. Y automáticamente me va a agregar 3 cuadros nuevos con una especie de transición. Si no quiero tener esos cuadros, simplemente los selecciono y con el basurerito los puedo eliminar. Y directamente vuelve a lo mismo que yo quisiera. Esos cuadros usualmente se utilizan para cuando tenemos animaciones muy complejas, donde, como les decía, en el caso de la cajita se tiene que ir abriendo paso a paso, ¿no? Entonces, hay ocasiones en las que puede que los utilicen. Ahora, yo también puedo cambiar el formato para que sea línea de video, como ustedes pueden ver aquí. Y en esta opción yo puedo trabajar inclusive con videos que vayan en conjunto con las imágenes. Pero yo les aconsejo que trabajen los GIFs solamente aquí, que procuren no mezclar video con imagen para hacer un GIF. ¿Por qué? Porque de por sí el video va a bajar de calidad. Por eso es que hay programas para cada cosa. Por eso es que hay Premiere para videos, ¿sí? Photoshop para imágenes, etcétera, de detalles. En lo personal, en mi vida habré trabajado 2 veces con mezclas de video. Les voy a mostrar, creo que lo tengo a la mano. Como les decía, pueden ser más complejos, pueden ser más sencillos, ya depende de cada uno, como ustedes gusten, ¿sí?
Por ejemplo, a ver si lo tengo, creo que es este. Creo que es este, a ver, les voy a mostrar. Este, por ejemplo, es un GIF que va teniendo unos baloncitos y que simplemente van moviéndose, ¿sí? Este mismo GIF se fue modificando porque se lo necesitaba como video. Entonces, justamente de algo que es tan sencillo como un movimiento de las pelotitas, que se los muestro por aquí. Aquí están las pelotitas, ¿sí? Bueno, ahí está el logo, ahí están las pelotitas. Aquí las pelotitas van teniendo justamente cada una de ellas, bueno, ahorita están apagadas, a ver aquí. Cada una de ellas se puede ir moviendo para que vayan cambiando de posición como si hubiera un movimiento. Y se necesitan evidentemente diferentes tipos de capas, etcétera, de detalles. Esto mismo, cuando muchas veces nosotros tengamos que trabajar y volverlo, por ejemplo, video, ustedes pueden utilizar un conversor en línea. En lo personal, yo utilizo este que se llama video.online-convert.com. Y aquí ustedes pueden transformar un GIF a video sin ningún problema. ¿Sí? Bien, chicos, no los retengo más tiempo. Van a tener todo el fin de semana para trabajar, por favor, su línea gráfica. Yo ya les he dejado la presentación en justamente el material de nuestro Classroom. Aquí está nuestro Classroom. Les he abierto justamente también la carpeta para práctica, que viene a ser esta y esta. Les pido, por favor, ¿cuál va a ser su práctica? Que suban sus piezas gráficas, tarjeta, volante, hoja membretada y un GIF. Son 4 cositas que vamos a trabajar para este fin de semana para que ustedes puedan subir. Como les decía, aquí está el PDF. De todas formas, aquí está paso a paso para que lo vayan revisando. Cualquier duda me preguntan, pero igual ahí está paso a paso. Antes de que me olvide, ¿cómo guardamos un GIF para cerrar la clase de hoy? Podemos ir a Archivo, Exportar y exportar o guardar para web, ¿sí? Como legado. O podemos apretar Control Alt Shift S, como les había mostrado la anterior vez. Y nos va a abrir una ventana donde justamente nosotros podemos elegir que el formato de guardado sea GIF. Aquí lo vamos a poder seleccionar y simplemente le damos guardar. Elegimos el lugar y guardamos. Y con eso ya tenemos nuestro GIF creado. ¿Sí? Aquí está. ¿Se entiende, chicos? Están en la presentación. Acá está, por ejemplo, la de la tarjeta. Aquí están las medidas. De la hoja, aquí están las medidas. Y del volante, que les he sugerido como si fuera media carta, aquí están las medidas también. Hasta el lunes, chicos. Tienen todo el fin de semana justamente para poder hacer sus trabajos.